Una fachada se refiere a la parte del frente de una construcción, de una casa o de un edificio. Se refiere a la parte exterior principal, digamos lo que se ve. En el caso de los escribas y fariseos de la época del Señor Jesucristo, ellos tenían una fachada de religión. Esto es, externamente eran religiosos, pero vivían una vida de pecado. En Mateo 23, versículos 27 y 28, en particular, el Señor derribó la fachada religiosa de los escribas y fariseos. Realmente todo el capítulo 23, pero a manera de ilustración, escuchen lo que dice Mateo 23, versículos 27 y 28. Este es el Señor Jesucristo hablando y les dice en Mateo 23, 27, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y continúa en Mateo 23, 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tristemente, todo ser humano tiene esta misma tendencia, aún nosotros como cristianos. Nos es fácil presentar una fachada de religión, una apariencia externa de religión, de espiritualidad, de obediencia a Dios, mientras que al mismo tiempo estamos pecando. Así como el Señor Jesucristo derribó la fachada religiosa de los escribas y fariseos en su época, así también Dios derribó la fachada religiosa de los israelitas en la época del profeta Isaías. Y así también Dios derriba nuestra fachada religiosa, como lo veremos a partir de hoy en Isaías capítulo 1. Abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 1. Aquí en Isaías capítulo 1 vamos a estacionarnos, si Dios quiere, por unas 2-3 semanas, porque es un capítulo largo y muy importante, porque es la introducción al resto del libro, al resto de los 65 capítulos que restan. Son 66 capítulos y después de este obvio vienen 65. Vamos a leer el capítulo 1 de Isaías para iniciar nuestro estudio. Recuerdan que nuestro último estudio de Isaías realmente fue una especie de introducción panorámica y ahora entramos al capítulo 1. Isaías capítulo 1. Dice aquí el Espíritu de Dios a través del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite? Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extraños, por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Versículo 10.
Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Versículo 21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Versículo 27, Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Un capítulo potente, como pueden ver. Y aquí este gran capítulo de 31 versículos, lo vamos a dividir en tres partes. Aquí en Isaías 1 vemos tres partes del mensaje de Dios a Judá que derriban tu ritual sin realidad. Tres partes del mensaje de Dios a Judá que derriban tu ritual sin realidad. En primer lugar, en los versículos 1 al 9, vemos que Dios denuncia el pecado de Judá. En segundo lugar, en los versículos 10 al 20, vemos que Dios desenmascara la hipocresía de Judá. Y finalmente, en tercer lugar, en los versículos 21 al 31, vemos que Dios anuncia la purificación de los líderes de Judá. Entonces veamos la primera parte. Versículos 1 al 9, Dios denuncia el pecado de Judá. Dios denuncia el pecado de Judá. Isaías 1:1. Visión de Isaías. Una pausa ahí. Visión traduce una palabra hebrea
que significa palabra de revelación, la palabra de revelación de Isaías. Es importante esta palabra visión, de nuevo en el hebreo, la palabra de revelación de Isaías, porque esta palabra visión o la palabra de revelación muestra que Isaías habló la verdad que Dios le reveló. En otras palabras, lo que vemos en los 66 capítulos de Isaías es la palabra de Dios revelada a Isaías. Por eso, el versículo 2, obsérvenlo, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Observen una muestra de cómo el Espíritu Santo confirma que Dios habló mediante Isaías. Ahí en Mateo 1, versículos 22 y 23, pueden escucharlo o acompañarme. Mateo 1, 22 y 23, citamos este texto en nuestra introducción, en nuestro último estudio de Isaías. Mateo 1, 22, dice aquí, todo esto aconteció para que se cumpliese, escuchen, lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y aquí cita Isaías 7:14, cuando dijo, Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, aquí regresando a Isaías 1:1, visión de Isaías. Esa primera palabra, visión, significa la palabra de revelación. El hecho de que el libro de Isaías sea la palabra de Dios, le da autoridad divina a este libro. Y por esto, a la audiencia original, los que habrían oído inicialmente estos 66 capítulos de Isaías, a la audiencia original y a nosotros nos hace responsables de responder a lo que Dios dice aquí. Esta es la palabra de Dios, no es la palabra de hombres, es Dios quien habló a través de Isaías y eso te hace responsable de obedecer a lo que Dios reveló aquí. Y debido a que esta es la palabra de Dios, nos ayuda a pensar y actuar como Dios quiere. Porque recuerden que 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda la Escritura, ahí en el contexto original habla del Antiguo Testamento, aunque obvio se aplica a toda la Biblia, toda la Escritura, incluyendo Isaías, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, este es desde la primera palabra del versículo 1 de Isaías 1, es un recordatorio potente de que estamos por estudiar la palabra de Dios revelada a través del profeta Isaías. Esto es un privilegio. Esta es la palabra perfecta con autoridad de Dios a la nación de Israel, específicamente al reino de Judá, lo explicaremos en un momento. Ellos fueron los destinatarios originales, pero nosotros también tenemos la obligación de escuchar con reverencia y aplicar lo que vamos a estudiar a lo largo de estos 66 capítulos, si Dios quiere. Ahora, regresen ahí al versículo 1. Aquí Isaías nos va a dar más detalles, Dios a través de Isaías, para entender algo de quién era Isaías y a quién quiso Dios que Isaías le proclamara su palabra. Versículo 1 de nuevo. Visión de Isaías, hijo de Amós. Isaías nos dice aquí el versículo 1 fue hijo de Amós. ¿Quién fue Amós? No sabemos. A partir de lo que encontramos aquí en Isaías tenemos alguna pista de quién fue este hombre, pero realmente no tenemos mucha información. Por ejemplo, aparentemente Amós fue un hombre de posición social alta, porque en Isaías 7:3 vemos que Isaías tuvo acceso sin problemas al rey y tuvo cierta cercanía a un sacerdote en Isaías 8:2. Esto indica entonces que su papá fue una familia de cierta posición elevada en ese entonces. Según el libro de Isaías, según Isaías 7:3 y 8:3, Isaías fue un hombre casado y tuvo 2 hijos.
Y él profetizó durante el mismo tiempo que los profetas Oseas y Miqueas. Ahora observen aquí en Isaías 1:1, ¿a quién le dirigió Dios este libro de Isaías? ¿Quién fue la audiencia original? ¿Y cuándo es que Isaías presentó estos 66 capítulos? Versículo 1 de nuevo. Visión de Isaías, hijo de Amós. Aquí viene. La cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías, según el versículo 1, profetizó durante los reinados de estos 4 reyes de Judá. Estos 4 reyes mencionados en el versículo 1, esto abarca desde alrededor del 739 al 686 antes de Cristo. Desde alrededor del 739 al 686 antes de Cristo. Prácticamente unos 26, 27 siglos atrás, contando a partir aproximadamente de nuestra época, 2018, hace unos 26, 27 siglos atrás, que Dios reveló esto a través del profeta Isaías, y notarán como un recordatorio de que la palabra de Dios es la palabra de Dios y es verdad y es viva y eficaz, aunque lo que vamos a estudiar se escribió hace 26, 27 siglos atrás. Es como si se hubiera escrito ayer. Es impresionante y lo veremos. Y veremos qué implicaciones prácticas tiene para tu vida hoy en el siglo XXI. Este gran libro de Isaías, como ya lo mencionamos, contiene 66 capítulos. Está dividido en 66 capítulos. Y puede ser dividido a su vez estos 66 capítulos para efectos de memorización o de aprendizaje, para que puedan tener una idea global de lo que hay en Isaías. Estos 66 capítulos pueden ser divididos en 2 partes por sus temas. La primera parte de los capítulos 1 al 39, en donde el énfasis está en la condenación de Judá. Y la segunda parte, capítulos 40 al 66, en donde el énfasis está en la consolación de Judá. Para facilitarles la comprensión, recuerden que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, así también la primera parte de Isaías se puede dividir en los primeros 39 capítulos, y su tema central entonces es la condenación de Judá, y el Nuevo Testamento tiene 27 capítulos. Recuerden, la Biblia tiene 66 libros, los primeros 39 el Antiguo Testamento, los últimos 27 el Nuevo. Así también el libro de Isaías, primera parte, tema condenación a Judá, capítulos 1 al 39, y segunda parte, capítulos 40 al 66, el tema es la consolación de Judá. Ahora, hermanos, recuerden, esta división es en base a lo que vemos en el libro. Esta división no es inspirada, ninguno de ustedes sale aquí con la idea, wow, aquí el Espíritu de Dios, mira, aquí hay un mensaje secreto. Está dividido igual, 66 capítulos. Recuerden que los hombres fueron los que dividieron el libro de Isaías y toda la Biblia en capítulos y versículos. Dios inspiró su palabra realmente sin capítulos y versículos. Se hizo así para facilitar nuestro estudio. Entonces, para que no empiecen allá a buscar números y mensajes escondidos, lo cual es una manera equivocada, falsa de interpretar la Biblia. Ahora, a lo largo de los 66 capítulos de Isaías, Dios entonces se concentra en 2 objetivos. Dios tiene 2 propósitos al revelar Isaías. Ya lo dijimos, por un lado, confronta el pecado en el que vivía Judá en esa época, y por otro lado, consuela a los israelitas que serían llevados cautivos a Babilonia unos años después. Muchos de ustedes están tomando Ezequiel con nuestro querido Toño, y esto lo tienen fresco en la mente por el contexto histórico, porque han estado estudiando Ezequiel ya un tiempo y hablando de la historia del Antiguo Testamento, y van a recordar muchas de esta información. Pero este libro entonces de 66 capítulos, escrito originalmente en hebreo, como la mayor parte del Antiguo Testamento, sobresale por algo desde el punto de vista literario. Tiene una riqueza de vocabulario y expresión escrita excepcionales. Vemos algo de eso, lo veremos, ya lo pueden ver en el capítulo 1, en el español, pero en hebreo se ve aún de manera más clara. Ahora observen de nuevo el versículo 1. La última palabra del versículo 1. Reyes de Judá.
Y vean de nuevo el 1 al principio. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. En otras palabras, la audiencia de Isaías es Judá, Jerusalén es la capital, era la capital de Judá en ese entonces. La audiencia de Isaías fue el reino de Judá y nos da simplemente la referencia histórica de cuándo es que Dios reveló esto durante los días, versículo 1 al final, de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahora, ¿a qué se refiere Isaías con esta palabra Judá que menciona dos veces aquí en el versículo 1? A los israelitas del reino de la parte sur de la tierra de Israel. Ahora, para entender esto mejor, escuchen con atención. La capital de Judá en esa época fue Jerusalén y Judá estaba formado por las tribus de Benjamín y Judá. Ahora recordemos que la nación de Israel estuvo formada por 12 tribus que descendieron de los hijos de Jacob. Pero en el 931 a.C., las 12 tribus de Israel se dividieron en dos reinos. El reino de Israel en el norte tenía 10 tribus y su capital fue la ciudad de Samaria. Y el reino de Judá en el sur tenía 2 tribus y su capital fue Jerusalén. Más adelante, en el 722 a.C., Dios juzgó el pecado del reino de Israel, el reino de las 10 tribus del norte, usando a la nación de Asiria. Años después, Dios juzgó al reino de Judá, el reino de las 2 tribus del sur, por su pecado. Esto lo recordarán aquellos que han estado con Roger o en el seminario estudiando panorama de la Biblia. Ahora escuchen esto. Para juzgar Dios al reino de Judá, el reino del sur, de las 2 tribus del sur por su pecado, Dios usó al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien conquistó a Jerusalén en 3 etapas, simplemente como un marco histórico para que lo tengan ahí en la mente. En la primera de 3, Nabucodonosor se llevó a Daniel y a otros a Babilonia. Esto lo vemos en Daniel capítulo 1, ¿recuerdan? Ahí alrededor del año 605 a.C. En la segunda etapa, Nabucodonosor se llevó a 10,000 judíos a Babilonia, incluyendo Ezequiel. No Ezequiel Ortega, sino Ezequiel el profeta. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 24, allá por el 597 a.C. Y en la tercera destruyó a Jerusalén, en Ezequiel 33, allá por el 586 a.C. Entonces, Dios se dirige a Judá, al reino del sur, mediante Isaías, mucha atención, unos 150 años antes de que Dios trajera a Babilonia para atacar a Judá. Y esto lo vamos a estar repitiendo a lo largo de nuestro estudio, porque este es el marco histórico, este es el escenario histórico en el que Dios revela a Isaías. Y como cualquier otro libro de la Biblia, si no entiendes en qué momento Dios reveló Isaías o cualquier otro libro de la Biblia, no puedes entender qué es lo que el Espíritu de Dios quiso decirle a la audiencia original. Necesitas entenderlo, necesitas entender cuándo es que Dios reveló un libro para entender el significado correcto, la intención del autor original. Y como lo acabamos de decir, Dios escribe entonces este libro mediante Isaías para cumplir 2 propósitos. 1, para confrontar el pecado en el que vivía Judá en esa época, y 2, para consolar a los israelitas que serían llevados cautivos a Babilonia unos años después. Ahora, veamos el primer sermón de Isaías, o veamos el primer mensaje de Dios para Judá a través de Isaías. Y este es el primer sermón o el mensaje de Dios a través de Isaías que Dios le da a Judá. Aquí está el primer sermón de Dios para Judá que se encuentra en este libro, comenzando en el versículo 2. Si quieren saber cómo predica Dios, aquí está, véanlo, versículo 2. Oíd, es un imperativo en el hebreo, es un mandato. Oigan, oíd, y observen a quién le habla, versículo 2, oíd cielos, y escucha, otro imperativo en el hebreo, es un mandato, escucha tu tierra. Una pausa ahí. Aquí Dios manda a los cielos y a la tierra a que escuchen. Realmente aquí los llama a los cielos y a la tierra como testigos de lo que va a decir. Escucha, aquí en el capítulo 1 tenemos una escena de un tribunal, como si Dios estuviera acusando a Judá y los cielos y la tierra son los testigos.
Aquí se presentan a los cielos y a la tierra como personas. Esta es una figura de dicción, una herramienta literaria que se llama personificación. Se presentan aquí a los cielos y a la tierra como personas. ¿Por qué? ¿Por qué llamar a los cielos y a la tierra como testigos? Porque los cielos y la tierra fueron testigos de algo que Dios le dijo a Israel siglos antes de Isaías. Dios les dijo que si obedecían los bendeciría, pero si los desobedecían a Dios, esto es, si desobedecían a Dios, los juzgaría. Estas, recuerdan, eran las condiciones de la ley, o también llamado el pacto mosaico o el antiguo pacto, bajo el cual vivían los israelitas en esa época. Recuerden, nosotros ya no vivimos bajo ese pacto, fue cumplido por el Señor y fue reemplazado por el nuevo pacto. Y esto se los dijo Dios a ellos, esto de que si obedecían los bendeciría y si desobedecían los juzgaría. Esto Dios se los dijo, por ejemplo, en Deuteronomio 30, 19 y 20. Deuteronomio 30, 19 y 20. Escuchen esto. Deuteronomio 30, 19. Este es Dios hablando a través de Moisés. Y le dijo a Israel en Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Otra vez la misma idea. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando, versículo 20, a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esto Dios se los dijo en Deuteronomio. Entonces, regresando aquí a Isaías 1:2, los cielos y la tierra, por así decirlo, sabían esto, y ahora en Isaías 1:2, Dios llama a los cielos y a la tierra para que fueran testigos de esta acusación que Dios presenta en Isaías capítulo 1 en contra de Judá. Entonces observen Isaías 1:2, dice: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, habla Yahweh. Jehová traduce el nombre de Dios Yahweh en el hebreo. Este es el nombre en hebreo que se traduce aquí Jehová. Este es el nombre de pacto de Dios, Yahweh, traducido Jehová en la Reina Valera 60. El que hizo el pacto mosaico con ellos, el que hizo el antiguo pacto con ellos, Yahweh, los acusa aquí en Isaías 1 por violar ese pacto, y por eso observen lo que les dice, versículo 2. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, o en el hebreo, y los hice crecer, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí en Isaías 1:2, Dios se presenta como Padre y a los israelitas de Judá los presenta como sus hijos. Observen aquí el contraste. Dios les mostró amor y cuidado y les proveyó lo necesario para engrandecerlos, para que crecieran. Pero ellos, versículo 2, mostraron ingratitud y se rebelaron contra Él. El problema fueron ellos, no Dios. Dios, como siempre, cumple su parte del pacto. Él cumplió su parte del pacto. Él es fiel. Pero ellos fueron el problema. Como siempre sucede en la relación entre Dios y el ser humano, ¿verdad? El problema somos nosotros, no Él. Siempre, siempre. Y lo hemos reiterado, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Contraste 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El problema siempre somos nosotros. Nunca te atrevas a culpar a Dios de nada en tu vida, aún del peor sufrimiento. El problema siempre somos nosotros, el ser humano. Dios es perfecto. Dios nunca peca. Dios siempre es leal, amoroso, santo, santo, santo. Y aquí Dios sigue denunciando el pecado de Judá, versículo 3. El buey conoce a su dueño
y el asno, el pesebre, en el hebreo el comedero, en otras palabras, el lugar donde comía el asno, el comedero de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En otras palabras, dice Isaías 1:3, el buey y el asno tenían más inteligencia que los israelitas de Judá. ¿Por qué? Porque el buey y el asno reconocían a sus dueños y sabían dónde encontrar su alimento, pero Israel se rebeló contra su dueño y proveedor. Hermanos, igual que Israel, cuando pecamos, mostramos menos inteligencia que los animales domésticos, porque nos rebelamos contra Dios. Dios, quien nos da tantas bendiciones de gracia como la comida y lo necesario para vivir, y como cristianos lo más preciado, una relación de paz que culminará en la gloria eterna con Él. Por eso no podemos darle menos que todo lo que somos. Por eso recuerdan, Pablo dijo en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, en base a todo lo que Dios nos ha dado en Cristo en la salvación, dice Pablo en Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Escuchen, que es vuestro culto racional. Dice Pablo, es razonable que debido a todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, le entreguemos todo lo que somos a Él en obediencia. Algo menos que eso es irracional. Es la idea de Romanos 12:1. Pero hermanos, cuando pecamos, actuamos de manera irracional. A la luz de Romanos 12:1. A la luz de Isaías 1, versículo 3. Cuando pecamos, actuamos peor que animales domésticos, como lo hizo Judá. Eso es lo que está expresando aquí Dios. Hombre, versículo 3, el buey y el asno están mejor que ustedes. Reconocen quién les da de comer. Pero versículo 3 al final, mi pueblo, Israel, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esto nos motiva, hermanos, a resistir la tentación, a pensar, hombre, voy a actuar aquí peor que un animal doméstico, voy a actuar peor que mi perro. Mi perro es más leal a mí que yo a Dios cuando peco, porque mi perro sabe de dónde come, ¿no es cierto? O si tienen gato, pajarito, lo que sea, o pez. Esa es la idea, hermanos. Es algo terrible, muestra lo terrible que es el pecado y lo irracional que actuamos cuando pecamos. El pecado de Israel aquí en el versículo 3 es remarcado aún con mayor fuerza. Observen en el versículo 4, Isaías 1:4. Oh gente pecadora, Dios le sigue diciendo a estos israelitas de Judá. Vean el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Esa palabra maldad en el hebreo significa actividades malas o torcidas. Dios les dice, oh, versículo 4, gente pecadora, pueblo cargado de actividades malas o torcidas. Y sigue, generación de malignos, hijos depravados. Esa palabra depravados viene de una palabra hebrea que se traduce echados a perder, corrompidos. ¿Por qué les dice esto Dios? Alguno dirá, oye, qué fuerte Dios. ¿Por qué está hablándoles así? Vean la última parte del versículo 4. Dejaron a Jehová, provocaron a ira. Y esa frase provocaron a ira significa del hebreo, trataron de manera irrespetuosa, irreverente. Observen a quién al final del versículo 4. Al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Observen que aquí Dios usa el nombre el Santo de Israel para referirse a sí mismo. Este nombre es muy importante, es uno de varios nombres de Dios que Isaías usa. De hecho, este nombre de Dios, este título de Dios en Isaías 1:4, el Santo de Israel, se usa 25 veces en todo el libro de Isaías. Y aquí en Isaías 1:4 vemos un contraste fuerte. Observen que Dios le dice a los israelitas de Judá, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel.
este título de Dios aquí en Isaías 1:4 hace un contraste fuerte con esta descripción de los israelitas de Judá. Observen aquí, hermanos, en Isaías 1:4, un contraste abismal entre la lealtad y santidad perfectas de Dios y la deslealtad y pecaminosidad profundas de los israelitas. Él es el Santo de Israel, pero ellos, versículo 4, pecadores, cargados de maldad, malignos, corruptos, dejaron a Dios y fueron irreverentes contra Él y desleales a Él. Observen aquí la misma idea que vimos en el versículo 2. Él crió hijos y los engrandeció, y ellos se rebelaron contra Él. Él, versículo 4, es el Santo de Israel, pero ellos unos pecadores ingratos. De nuevo, el problema eran ellos, no Él. Y eso somos cuando pecamos contra Dios. Unos pecadores ingratos, desleales. Igual que lo fueron estos israelitas. Podrás decir, hombre, ¿cómo se atrevieron a hacer eso? ¿Cómo te atreves tú a hacer lo que haces diario? ¿Cómo te atreves tú? ¿Cómo me atrevo yo a pecar contra Dios? Es una muestra, es una expresión de ingratitud, desleal, desafiante, irreverente. Cada vez que tú y yo pecamos, hacemos lo mismo, tristemente, ¿no es cierto? Y Dios ya los había juzgado por su pecado, pero ellos persistían en pecar. Véanlo en los versículos 5 al 8. Isaías 1:5. Dios le sigue hablando a Judá y les dice en Isaías 1:5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Esa palabra castigados en el hebreo se puede traducir golpeados. En otras palabras, Dios ya los había azotado, ya los había disciplinado por su pecado. Entonces Dios les pregunta, versículo 5, ¿por qué querréis ser golpeados o castigados aún? Versículo 5, ¿todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente o enfermo en el hebreo. Versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, hablando aquí de Judá, sino herida, hinchazón, quiere decir llaga, y podrida llaga, quiere decir esa frase podrida llaga, herida fresca, abierta. No están al final del 6, Isaías 1:6 al final, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Observen que aquí en los versículos 5 y 6 Dios compara su condición de destrucción por el juicio de Dios con un cuerpo golpeado, con heridas no tratadas, no curadas. Y los versículos 7 y 8, observen, siguen describiendo su condición debido al juicio de Dios por su pecado. Isaías 1:7. Vuestra tierra está destruida, en el hebreo desierta, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada. La idea de asolada ahí quiere decir que está desierta y produce terror, como cuando ves un lugar así que no hay nada y hasta te da miedo meterte ahí. Como asolamiento de extraños al final del 7. Y continúa Isaías 1:8, véanlo. Y queda la hija de Sión. Sión se refiere a Jerusalén y aquí Sión representa a Judá. Entonces dice el versículo 8, y queda la hija de Sión, queda Judá como enramada, quiere decir una cabaña hecha de ramas, en viña, versículo 8 continúa, y como cabaña, esa palabra cabaña, es una palabra hebrea que significa una caseta para un vigilante en el campo. Entonces Dios les dice al final del 8 que Jerusalén, que representa a Judá, quedó como una cabaña hecha de ramas en viña, y continúa el versículo 8, y como cabaña, como una caseta para un vigilante en el campo, y sigue el versículo 8, observen al final, como cabaña en melonar, quiere decir campo de pepinos, como ciudad asolada, quiere decir sitiado, rodeada. Ahora, ¿qué significa esto? Los versículos 7 y 8 indican que Judá había sido atacada y solo Jerusalén había quedado en pie. La idea aquí es que estaban en una ciudad, en una situación de debilidad, como una cabaña o una caseta en un campo. Ahora, ¿a qué ataque se refieren los versículos 7 y 8?
realmente no estamos seguros. De lo que estamos seguros, por lo que dicen los versículos 1 al 6, es que este ataque fue el resultado del juicio de Dios contra Judá debido al pecado de Judá. Y observen lo que dice el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos, ese nombre es muy importante, ese título lo mencionamos en nuestro último estudio, Jehová de los ejércitos, este nombre de Dios traduce la frase hebrea Yahweh Tsabaot. Yahweh Tsabaot. El Espíritu de Dios usa este nombre de Dios varias veces a lo largo de los 66 capítulos de Isaías, y este nombre Yahweh Tsabaot apunta a la soberanía de Dios, su control, es presentado como un guerrero poderoso. La frase ejércitos, Yahweh Tsabaot, Jehová de los ejércitos incluye tres grupos, tres categorías. Uno, los cuerpos celestes, en Deuteronomio 4:19. Él controla los cuerpos celestes de la creación, el sol, la luna, las estrellas. Pero también ejércitos se usa, en segundo lugar, en Josué 5:14, para hablar de los seres angelicales. Dios no solo controla, no solo gobierna los cuerpos celestes en su creación, sino también a los seres angelicales. Y en tercer lugar, la tercera categoría para la que se usa ejércitos en el Antiguo Testamento es los seres humanos, en Éxodo 7:4. En otras palabras, el nombre Jehová de los ejércitos indica el control absoluto de Dios sobre todo. Cuerpos celestes, seres angelicales, seres humanos, toda la creación. Es un nombre hermoso de Dios. Yahweh Tsabaot, Jehová de los ejércitos. Y observen cómo se usa aquí ese nombre del control de Dios, versículo 9, de nuevo. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, observen la frase un resto pequeño, en el hebreo unos pocos sobrevivientes. Si Jehová de los ejércitos, vean el 9 de nuevo, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué significa esto? Si Jehová de los ejércitos, el que controla la creación, si Él no hubiera escogido un pequeño grupo de israelitas para salvarlos, habrían terminado como Sodoma y Gomorra, en destrucción total, como lo vemos en Génesis 19. ¿Qué destrucción? Bueno, lo que acabamos de ver aquí, versículo 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, si Dios, versículo 9 está diciendo aquí el texto, si Dios no hubiera escogido mantener con vida un pequeño grupo de estos israelitas de Judá, si Él no los hubiera guardado de este ataque que vivieron en el versículo 7, habrían terminado el versículo 9 como Sodoma y Gomorra. Nadie habría sobrevivido, es la idea. Ahora este texto de Isaías 1:9, citado por Pablo en Romanos 9:29. Y ahí en Romanos 9, Pablo explica la elección libre y soberana de Dios en la salvación. Recordarán, lo estudiamos a fondo en nuestro estudio de Romanos. La idea ahí en Romanos 9 es que si Dios, y acompáñenme a Romanos 9 para que lo vean. Romanos 9, observen desde el versículo 21. La idea es que Isaías 1:9 entonces es citado por Pablo en Romanos 9:29. Y la idea ahí que expresa el Espíritu de Dios a través de Pablo en Romanos 9 es que si Dios no hubiera decidido escoger a ciertos israelitas para mostrarles su misericordia y salvarlos, todo Israel habría terminado destruido, igual que Sodoma y Gomorra. Y observen cómo el pasaje de Romanos 9 aplica esta verdad a todo creyente, incluyéndote a ti, creyente gentil. Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Versículo 24.
a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En otras palabras, Dios, así como escogió de manera libre y soberana, incondicional, salvar a algunos israelitas, también a algunos gentiles. Cualquier persona que se salve es porque Dios la escogió por gracia pura, de manera independiente de lo que la persona hiciera. Y Dios así lo hizo, porque Él es el alfarero, nosotros el barro. Versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Versículo 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Versículo 27, escuchen, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y aquí está el 29. Y como antes dijo Isaías, en Isaías 1:9, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos, ahí está, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Así es con todos nosotros. Si el Señor no hubiera elegido a algunos para salvación, todos estaríamos en el infierno, porque todos somos pecadores que amamos el pecado y no queremos ni podemos buscar a Dios y merecemos el infierno eterno. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Romanos 3:10-11, ¿recuerdan? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Por eso decimos, aquí vemos la gracia, la misericordia de Jehová de los ejércitos, el Dios soberano. Todos somos pecadores. Si Él no hubiera tomado la iniciativa y si Él no hubiera, como dice aquí Romanos 9:29, de nuevo, si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, si Él no hubiera escogido salvar a algunos, todos estaríamos en el infierno. Y esto obvio exalta la gracia soberana electiva de Dios y nos debe motivar a alabarlo por su gracia. Vamos a detenernos aquí y si Dios quiere continuamos con la segunda parte el próximo domingo. Oremos. Padre, te alabamos en esta mañana por ser tu Jehová de los ejércitos, el Santo. Qué potentes 9 versículos acabamos de estudiar aquí en Isaías 1. De nuevo nos impresiona que esto lo escribiste tú hace 26, 27 siglos atrás y qué relevancia tiene para nuestra vida, porque es tu palabra inspirada, útil para enseñarnos, para confrontar nuestro pecado, para consolarnos. Te damos gracias, Señor, por este hermoso texto. Te alabamos por habernos salvado. Verdaderamente, si tú, el Señor de los ejércitos, no nos hubieras elegido, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Habremos terminado en el infierno. Todos, si a ti no te hubiera agradado escoger algunos para salvación. Te alabamos, Señor, por esto y oramos porque estas verdades nos lleven a reflexionar, que recordemos que es una expresión de ingratitud desleal, desafiante contra ti. Si estamos sufriendo, nunca debemos culparte. El problema siempre somos nosotros. Y que pensemos en que actuamos peor que animales domésticos cuando pecamos contra ti. Gracias, Señor, por estas verdades y oramos que las apliques a cada persona conforme a la necesidad y a aquellos que no te conocen, que vengan a ti buscándote únicamente a través de la fe en arrepentimiento en nuestro glorioso Señor Jesucristo, a quien damos la gloria. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Queremos avanzar más, pero bueno, seguiremos disfrutando, si el Señor quiere, el próximo domingo.
Thank you.